Tarde. Hola, soy Siria. Estamos nosotros pastoreando, mi esposo y yo, en Islahuacán de los Membrillos. Y pues ya no hay membrillos, ya se acabó. La cosecha es julio y agosto. Así que cuando quieran ir, vayan en julio y agosto. Ahorita es lo que quedó, ¿verdad? Yo sé que se van a ir mientras se acomodan, ahí van a ir guardando. Bueno. Ay, gracias, acá tengo. Ups, ándale. Ay. No, llévatela con esa. Sí, al rato que me cabiste. Pues no estoy tan joven, pero tampoco tan vieja. Entonces mis hijos, que ya están grandes los tres, 25, 23 y 22, me dicen, mamá, cuando quieras tener hijos, nietos, no estás haciendo nada, no te estás ejercitando y mira, y de aquí a que tengamos hijos nosotros, pues vas a estar ahí media atrofiada. Entonces, pues en las mañanas trato de ir a correr un poquito, estoy yendo a trotar, no corro, ¿verdad? Voy empezando, no crean que ya no, todavía tengo lonjas, espérenme al otro año. Y en uno de estos días que estaba yo ahí corriendo, porque me ganaron mis hijas, se fueron temprano, yo me fui a las compras tempranito, cuando regresé, pues ya estaba yo sola corriendo. Y cuando iba ahí corriendo, trotando, vi a un pajarito que estaba ahí, de repente creí que una piedra, ¿verdad? Y volví y regresé y dije, ay no, es una tortolita. Y estaba a la orilla del camino. Y estaba ahí toda, no se podía ni mover, toda así quietecita. Y cuando yo estaba ahí corriendo dije, wow, así somos a veces las mujeres, las que tenemos hijos. De repente estamos como esas tortolitas, cansadas, sin saber qué hacer, agotadas y junto al camino. ¿Saben quién es el camino, la verdad y la vida? Jesucristo. Pero a veces estamos junto al camino. Nos hacemos a un ladito porque estamos cansadas. Y nos olvidamos nuestra prioridad que nos hablaban ahorita. Yo voy a basar mucho mi plática en Salmo 127. Yo sé que muchos ya lo conocen. Salmo 127, 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Y en la palabra de Dios para todos, otra traducción, dice, si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Y ¿saben qué? Muchos de nosotros hemos adoptado la visión del mundo para criar a nuestros hijos, por eso estamos cansadas. Porque estamos viendo, ay, es que yo quiero tener mis hijos en la mejor escuela. Quiero tener que mis hijos se pongan la mejor ropa. Quiero que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Entonces queremos que nuestros hijos sean adultos exitosos, que tengan una carrera. Y no es malo, no estoy diciendo que es malo. Mis hijos ahí van en sus carreras, ¿verdad? No es malo, pero estamos cambiando nuestras prioridades. Y entonces, por querer que nuestros hijos sean adultos exitosos, estamos desarrollando el carácter de ellos, pero de una forma equivocada. Y estamos adoptando parámetros del mundo, pensamientos humanistas, los complementamos con la palabra de Dios. Y entonces nos estamos equivocando porque entonces ya estamos cansados a la orilla del camino, porque estamos tomando del mundo, pero también estamos tomando de la palabra. Y dice en Lucas 6:39, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Imagínense, si estamos nosotros, ay, es que va a haber una conferencia de no sé quién, de buenos modales o de exitosos con tus hijos, y ahí vamos corriendo. Y la palabra, la olvidamos, la dejamos para lo último. No hacemos caso a la palabra de Dios y practicamos y aplicamos métodos que no vienen conforme a la palabra, entonces por eso estamos cansadas a la orilla del camino. Pero es algo bueno. ¿Qué dice el Salmo 103:4? Él rescata del hoyo nuestra vida. Y es lo que Dios quiere hacer en esta tarde. Rescatarnos, traernos a la luz de su palabra. Dice en Jeremías 10:24, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos.
Entonces nosotros, por más buenos valores del mundo que tengamos, si no vienen de acuerdo a la palabra, estamos edificando en vano, en arena. Estamos perdiendo el tiempo construyendo nuestra casa con valores que no vienen dentro de la palabra. Nos vamos ahí mismo al Salmo 123, ahora vamos al 3. Dice, 127, 3, versículo 3. Vamos a estar ahí guiándonos. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. En la palabra de Dios para todos me gusta mucho esa versión. Dice, los hijos son la herencia que nos da el Señor, los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Ahora, vamos a ver qué es herencia, porque siempre nos vamos con la herencia, con los dineros, ¿verdad? Y sí, herencia son los dineros. Herencia es conjunto de propiedades, dineros y otros bienes, así como derechos y obligaciones que se reciben legalmente. Eso es lo que ya conocemos todo como herencia. Pero el Señor no está hablando de otra herencia. Miren, hay otra herencia y las busqué en el diccionario. Es el proceso mediante el cual se transmite una serie de características de los padres a los hijos a través de los genes. Nosotros les transmitimos herencia a nuestros hijos y también le transmitimos caracteres congénitos de los progenitores a sus descendientes. O sea, les pasamos que la forma de ojos, les pasamos el color del pelo, cómo caminan, ¿verdad? Eso se aprende también viéndolo. También es un proceso biopsicológico mediante el cual se transmiten características de la especie e individuos. ¿Y saben qué? Herencia, los sinónimos de herencia son patrimonio, sucesión, legado, transmisión. Cuando transmisión, que se transmite, transmisión, legado, sucesión. ¿Saben qué? Cuando Dios hizo al hombre, que estaban juntos, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo, por eso dijo, hagamos al hombre. Está en Génesis 1:26, a nuestra imagen. ¿Vieron? Imagen. Dios nos pasó los genes de Él a nosotros, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves del cielo, y ahí está, ¿verdad? Así es que el Señor nos transmitió sus genes. Él no nos pasó, no somos hechos a su carne y sangre, no, ¿verdad? Y dice en Juan 4:24, porque Él es espíritu, ¿verdad? No fuimos hechos para parecernos en carne, o sea, si quieres ver a Dios así, no, Él es espíritu, pero sí nos transmitió ciertas características de Él a nosotros. Por ejemplo, Él es un ser moral y a nosotros nos puso esa moralidad para responder por nuestras acciones. Yo soy responsable de lo que yo hago y Dios es responsable de lo que hizo, ¿verdad? También Él es un ser inteligente y nos dio la inteligencia a nosotros, por eso podemos crear, por eso inventamos comidas, por eso hacemos música, ¿verdad? Por eso hacemos vestidos, ¿verdad? A los que les gusta coser o tejer, inventan cosas, somos inteligentes. También gustamos de la pertenencia, al Señor le gusta pertenecer, ¿verdad? Le gusta que nosotros le pertenezcamos a Él y nosotros también, ¿verdad? Queremos tener nuestras pertenencias, que nuestros hijos, ¿verdad? Y luego le decimos mis hijos, ¿verdad? Y está el esposo a un lado. No, son mis hijos, ¿verdad? Y también, como Dios es santo, nosotros podemos vivir vidas santas. Porque Él es misericordioso, nosotros podemos ser misericordiosas. Porque Él es compasivo, nosotros podemos ser compasivas. Porque Él es amoroso, nosotros podemos ser amorosas. Porque Él tiene sentido de justicia, nosotros también podemos tener sentido de justicia. Y saben una cosa, el hombre vivía en perfecta unidad. Pero vino la tentación y cayó Eva por un descuido. Y entonces empezó a haber un daño en los genes que el Señor nos había puesto a nosotros, empezaron a dañarse. Se dañó la imagen de Dios en nosotros, pero nosotros tuvimos la culpa, Dios no, ¿verdad? Dios no, Dios quería que el hombre viviera con Él, pero desobedeció y eso trajo como consecuencia que se dañara la imagen que nosotros teníamos de Dios.
Y esa imagen, cuando se corrompió, llegó tanto la corrupción al hombre, que el Señor dijo, le dolió en su corazón y dijo, voy a destruir a este hombre. Y vino el diluvio. Ahí en la iglesia nosotros acostumbramos algo que se llama meditación. Y entonces nos da un versículo el pastor y todos los días tomamos ese versículo y lo estamos meditando como la vaca que pasa, ¿verdad? Así, lo estamos nosotros viendo, a ver, ¿y esta palabra qué significa? Y esto, estamos viendo ahorita acerca del diluvio, ¿verdad? ¿Saben por qué vino el diluvio? Porque al Señor le dolió el corazón, porque había tanta maldad. Los genes de Dios que había puesto esa imagen, sus genes se dañaron tanto que el Señor ya no pudo más y vino el diluvio. ¿Saben que estos genes dañados se han pasado? Por eso empezó la maldad tanto. Por eso empezó en Adán y Eva y luego siguió con Caín. Y si ustedes vieran toda la maldad que hubo en la generación de Caín, si se ponen a verlo, tuvieron ahí unos hijos que se llaman Tubal-Caín y todos esos, una maldad extrema, ¿verdad? Tanto que un Lamec de la parte de Caín tuvo 2 mujeres y empezó ahí un reguero, ¿verdad? Fíjense, en Éxodo 34:7 nos dice, 34:7, anótenlo y luego ya lo buscan en su casa. Dice que visite la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Esta imagen dañada se va a ir pasando de nosotros a nuestros hijos y de esos hijos a los nietos, a los bisnietos, y se va a ir pasando ese daño. En 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Estamos repitiendo, ¿verdad? Por eso el alcohólico tiene un padre alcohólico y tiene hijos alcohólicos. Por eso la mamá que sale embarazada, luego sus generaciones salen hijas, o el hijo embaraza a la novia, porque son patrones que se van transmitiendo. Esto se llama iniquidad. Y la iniquidad es una deformación del diseño original. Eso es iniquidad, deformación del diseño original. Y se va pasando. Es la que pervierte, es una conducta repetitiva de pecado. Es un patrón de conducta que se enraiza. Por eso se enraizó en Caín, y por más que el Señor le decía, él no quiso y siguió, y hasta que mató a su hermano, porque el Señor le habló antes que lo matara, ¿verdad? Entonces se van, y esta tendencia que nosotros luego tenemos al gritarle a nuestros hijos es porque a nosotros nos gritaron. Y es lo que aprendimos. Y por eso, si nos enojamos porque se le cayó el vaso de agua, es porque quizás a nosotros nos regañaron porque se nos cayó el vaso de agua. Y estamos enojados y nos ponemos con ira, una ira desmedida, y luego somos altivos porque así era, ¿verdad? Mi papá o mi mamá o mi abuelo. Y luego tenemos un orgullo y no, yo no perdono. ¿Por qué? Si ella me ofendió, que ella venga, ¿verdad? Y luego tenemos la falta de perdón. Hace rato habló también la hermana. Algo quiere el Señor decirnos, ¿verdad? Con que perdonemos. Algo nos quiere. Y saben que cuando nosotros le gritamos, ¿saben cómo se llama el tema de ahora? Cómo proteger el corazón de nuestros hijos. Eso se llama. Cómo cuido el corazón de mis hijos. Por eso yo les hablé de dónde. Es que a veces nos enojamos y ¿por qué me enojé? No sabemos ni por qué nos enojamos y ya estamos enojados gritándole al hijo y diciéndole cosas que luego nos arrepentimos. ¿Por qué? Porque traemos una iniquidad, un patrón de conducta que lo vivimos y se nos enraizó. Entonces tenemos que ir a los pies de Cristo y pedirle perdón primero por esa iniquidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero reconocer, acordarse, recuérdense. ¿Por qué soy así? ¿Quién era así de mi casa? Empiecen a recordar, dígale al Espíritu Santo que les traiga esos recuerdos. Y si no tienen recuerdo, quizás no vivieron con su papá o con su mamá, el Espíritu Santo se encarga de recordárselo, no se apuren. Tenemos que reconocer, ir a los pies de Cristo y decir como el salmista en el Salmo 106:6: pecamos,
nosotros como nuestros padres hicimos iniquidad, hicimos impiedad, pero Señor Jesús, tú me limpias, tú me perdonas. Tenemos que pedir perdón primero, ir a los pies del Señor y decirle: perdóname, Señor, porque he lastimado el corazón de mis hijos. Porque esa herencia yo se la pasé, pero no solamente la herencia buena, sino herencia contaminada. Herencia que ya viene dañada, porque esa imagen la dañamos, ¿verdad? Entonces tenemos que rescatar esta herencia. Tenemos que ir en humillación al Señor y decirle: perdóname, Señor. Porque a lo mejor le gritaron a su hijo de una forma incorrecta. Y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Tenemos nosotros que ver esas tendencias e inclinaciones que nos hacen caer constantemente en conductas que no son correctas, y con eso, ¿saben qué hacemos? Provocamos a ira a nuestros hijos. Por eso los provocamos, porque estamos repitiendo conductas incorrectas y no los criamos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Saben que cuando provocamos a ira a nuestros hijos no es porque se enojan, porque no les damos permiso? Eso no es provocar a ira. Eso es poner límites. Y si se enoja mi hijo, pues que se enoje. Eso no es provocar a ira, porque muchos dicen: yo no quiero provocar a ira a mis hijos, por eso les doy permiso que se vayan a todos lados. Eso no, ¿verdad? Tenemos que ver, a ver dónde vas, con quién vas, y entonces ya vemos el permiso, ¿verdad? Entonces, ¿saben una cosa? Para poder nosotros quitar esas iniquidades que se fueron pasando, tenemos que primero reconocerlas, que el Señor nos hable. Pero luego, para poder quitarlas, tenemos que meternos en la palabra. Si no nos metemos en la palabra, vamos a tomar conductas humanistas del mundo. Y yo no voy a poder hacer nada si tomo esas conductas. Pero si me meto en la palabra, claro que con la ayuda de Dios y a través de la palabra, yo voy a ir con mis hijos y voy a darles una herencia diferente, porque bien es la herencia del Señor, la que el Señor me da, y que sana otra vez esa imagen que se dañó. El Señor la sana, ¿verdad? Dice en Salmo 32:8: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y luego dice algo hermoso: sobre ti fijaré mis ojos. El Señor quiere fijar sus ojos en ti y lo quiere hacer para limpiarte, para hacerte libre de toda esa herencia dañada que traes y hacer una herencia hermosa. ¿Saben una cosa? Dice la segunda parte de Salmo 127:3: cosa de estima el fruto del vientre. Pero no es cosa de estima para ti, es cosa de estima para el Señor. Es un privilegio. Y yo sé que hay aquí hermanas que no han tenido hijos, ¿verdad? Pero tienen hijos espirituales. Entonces lo pueden tomar a esa área, ¿verdad? A los hijos espirituales también, porque a los hijos espirituales yo los puedo dañar, porque traigo daño, y puedo dañar a mis hijos espirituales. Pero también, ¿a poco no les duele a los que tienen hijos espirituales cuando se anda descarriando ese hijo espiritual? Te duele, porque es cosa de estima para el Señor, porque salió de adentro del corazón del Señor que esas personas se rescataran, ¿verdad? Entonces, para Él son valiosos. Y saben una cosa, el Señor nos va a pedir cuentas de esa herencia que nos depositó. Nos va a pedir cuentas. Como la parábola de los talentos que está ahí en Mateo 25:14-30. Luego la leen ahí en su casa, muchos ya se lo saben, pero las nuevas que vienen aquí, hay gente nueva. ¿Cuántas hay nuevas que nunca? Miren, bastantes. Nunca habían ido a un congreso así, y algunas que nunca habían visitado a una iglesia. Bienvenidas, qué bueno que están aquí. ¿Saben? Ahí lo buscan luego en sus Biblias, Mateo 25:14-30. El Señor le dio a uno 5 talentos, al otro 2 talentos y al otro 1. Y al paso del tiempo fue y les pidió: a ver, dame cuentas de esos 5, dame cuentas de estos 2, dame cuentas de este 1. Una vez mi esposo platicando con una señora,
La señora estaba enojada por su hijo, porque su hijo de 18 años era alcohólico, drogadicto, y le hablaba mal. Y decía la señora: este hijo que Dios me dio, no lo aguanto ya. El hijo de mi esposo: así no le dio Dios a su hijo. Cuando se lo dio tenía 0 kilómetros. Usted lo hizo así. Ay, ay, ay. O cuando su hijo nació ya se enojaba con usted y le gritaba. O se iba por ahí. No, nosotros dañamos a nuestros hijos. Por eso tenemos que cuidar y proteger el corazón de nuestros hijos. Tenemos que ser, nos vamos otra vez al Salmo 127:5. Y por eso tengo esto aquí. ¿Ven esto que está aquí, las de atrás? Párense si no lo ven. Este es un arco. Dice Salmo 127:5: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y en la palabra de Dios para todos dice: los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. El Señor nos dio flechas. Miren, estas son las saetas, las flechas. Y esta está gordita, está más grande, pero ahí está delgadita. Miren, son de diferente. ¿Sus hijos son iguales? No, todos son diferentes. Miren, aquí está otra diferente. Luego nos dicen: no, es que los hombres son muy calmaditos. No, es que las mujeres. No es cierto. Todos son diferentes. Pero ¿saben una cosa? El Señor nos dice que nuestros hijos son como estas flechas en manos del valiente. El valiente toma el arco. ¿Y saben qué? Este arco pesa con todo. Aquí no trae todos los accesorios, pero todos los accesorios pesan 12 kilos más o menos. Entonces, el valiente y las valientes que somos nosotras, tomamos ese arco todos los días. Y agarro la flecha de mi hijo y digo: Señor, ahí te va, ¿verdad? Tire el agua. Ay, Dios. Ahí se me traen unos Kleenex, qué bueno, ¿verdad? Entonces, gracias. Vente aquí, límpiale mientras yo hago para acá. Entonces nosotros tenemos que tomar ese arco todos los días. Y ahí cuando tomo ese arco y a veces estoy cansada, digo: Señor, tú me diste mis hijos que son flechas. Y yo voy a apuntar esa flecha allá, a donde está el propósito. Donde ese propósito que tú tienes para ellos, ese propósito, allá voy. Y agarro la flecha, que es mi hijo. Y aunque yo estoy cansada, hace rato les decían, ¿verdad? Ay, es que estoy cansada y ya no quiero hacer esto. Es que la novela está muy buena. Es que este programa me gusta. Es que me quiebro las uñas, ¿verdad? O el peinado. Gracias. A veces por flojera, por negligencia, no queremos tomar ese arco y esa flecha y darle al blanco. ¿Saben qué? No es en el blanco donde ustedes quieran, es en el blanco que el Señor tiene. Es en el blanco que el Señor dijo: allá va a llegar mi hijo. Y a veces yo estoy aquí y le digo: ay, pum, cae aquí la flecha. Ay, qué flojera. Estoy en el WhatsApp, deja de molestarme. Estoy en Facebook. Estoy en mi serie. Ándale, ya métete a bañar o haz tu tarea. Pero no quiero tomar el arco. Aunque esté cansada, no quiero tomar el arco para llevar al propósito. Dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, en el camino del niño. Luego lo quiero llevar a mi camino. Como yo fui una maestra frustrada o una doctora frustrada, ¿verdad? Quiero que mi hijo sea el doctor que yo no fui. Si él tiene el propósito de ser un doctor, anímalo, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos. Entonces, cuando yo quiero gritarle a mi hijo porque
Ya ven luego si son adolescentes, yo estudio, sí. Me voy a la palabra que dice en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda maldad. Ay, ay, ay. Fíjense lo que dice la palabra. Quítense de nosotros toda amargura. Efesios 4:31, ira, gritería. Cómo nos gusta gritar y me incluyo. Maledicencia, eso sí no hago. Yo no digo malas palabras. Pero dice el 32, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a nosotros en Cristo. Entonces cuando yo le quiero gritar a mi hijo, porque se acaba de poner el uniforme y ya lo trae sucio, digo, Señor, es un niño. Los niños hacen niñerías. ¿A poco el niño quiere a propósito tirarse la leche? No, fue algo. ¿A ustedes nunca se han manchado de mole? Y le gritamos a nuestro hijo porque se le cayó el vaso de leche. Entonces vamos a quitar todo esto, ¿verdad? Entonces, cuando yo agarro el arco y uso los principios bíblicos, quito de mí lo carnal y voy a poner lo espiritual. Dice Romanos 8:1, que dice, porque a ver los de Islahuacán, ¿cómo empieza? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que empezar a andar en el Espíritu, ya la carne dejarla. Así como los maridos, también hay mujeres, ¿verdad? Naturales, carnales y espirituales. Entonces, voy, ¿y cómo cuido el corazón de mi hijo? Agarro el arco, tomo la flecha de mi hijo y cuando él está gritando, yo uso ternura. Y no le digo palabras que lo lastiman, porque la blanda respuesta apaga la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y si la palabra lo dice en Proverbios 15:1, es que así es. Pero si yo le sigo gritando, porque a mí me gritaban, pues que él también batalle para que entienda y que crezca como yo. No, no es cierto. Si antes le decía, es que eres un tonto, todo se te cae, eres un bueno para nada, te pareces a tu abuela, te pareces a tu papá. En lo malo nomás, ¿verdad? Pero en lo bueno no queremos. ¿Saben qué? Cada palabra negativa que usamos con nuestros hijos, tenemos que usar 7 positivas. Ese es el daño. Por cada palabra. Y luego dice en Mateo 12:36 y 37 que vamos a dar cuentas de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. Cuando yo le digo a mi hijo, eres un tonto, ¿saben qué están haciendo en su hijo? Formando un tonto. Eres un burro. Eso va a hacer su hijo un burro. Por eso luego le va a ir mal en matemáticas. Tenemos que cuidar el corazón de nuestro hijo. ¿Sabe qué dice Proverbios 18:21? La muerte y la vida están en el poder de la vida. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. Si tú le dices a tu hijo, todo se te cae, todo se le va a caer, vas a comer de eso. Si tú le dices a tu hijo, eres un tonto, el niño va a ser un tonto. Vas a comer porque vas a batallar con ese niño. Pero si tú le dices, ay hijo, pues no importa, mira, se te cayó, pues a mí también se me caen. Vamos, ayúdame a limpiar, vente. Usamos palabra blanda, ternura. Estoy cuidando el corazón de mi hijo. Y en lo espiritual también. Hace rato una jovencita de Islahuacán, yo le fui y le dije, hija, si yo lastimé tu corazón, perdóname. Porque yo aprendí a perdonar y a pedir perdón. Antes era dura. Me endurecí. Cuando perdí a mi familia me hice dura. Pero el Señor me ablandó con vara. Sí, porque ya no le hice caso yo al callado. Entonces usó vara conmigo. ¿Cuántos quieren la vara? Entonces hagan caso cuando les trae con el callado. El callado es el de así.
es el bastoncito. Y el Señor te hace así. Ese es el callado. Pero como no quieres entender, entonces sí, vente para acá. ¡Tas! Vara. Entonces, ¿cuándo quieren entender con callado? Gloria a Dios. Cuido el corazón de mis hijos. ¿Saben cuándo? Cuando paso tiempo con ellos y doy toques significativos. ¿Saben qué hacía Jesús? Jesús dijo, dejen a los niños, los regañó cuando los discípulos se querían. Ahí van todos los niños con Jesús. Ahí está eso en Marcos 10 del 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocasen. Y tomándolos en los brazos, poniendo sus manos sobre ellos, los bendecía. Bendecía. ¿Cuántos de aquí bendecimos a nuestros hijos? Gloria a Dios, pero como 3. Ay, ya son como 10. ¿Saben qué? Tenemos que bendecir a nuestros hijos, porque ellos están acostumbrados a oír tanta cosa afuera, tanta maledicencia, tantas palabras, tan soeces, palabras. Y en la casa no se van llenos con una bendición. Tenemos que abrazar a nuestros hijos. ¿Saben qué hizo Jacob? Fue con su papá Isaac. Y le dijo ahí en Génesis 27-26, le dijo Isaac a Jacob, acércate y bésame, hijo mío. ¿Y saben cuántos años tenía Jacob? 40. Y fue con su papá y le dio un beso. Tenemos que aprender a besar a nuestros hijos, no les pasa nada, al contrario. Si en la casa están llenos de amor, cuando venga uno a querer hablarles bonito a mis hijas le van a decir, ay no, en mi casa yo estoy cubierta. No van a recibir ese amor que les están dando barato, porque en mi casa tienen el amor del Padre a través de nosotros. Esa es la herencia que yo le estoy dando. Yo los bendigo. Yo a mi hija que danza le digo, hija, tus pies. Ella se llama Jael y Jael significa cabra montés, o sea que anda brincando por todos lados, una sierva. Digo, hija, tú eres una sierva que anda brincando por los montes alabando al Señor, ¿verdad? Y a mi hijo lo bendigo. Y a mi otra hija que canta también le digo, hija, tu voz es para glorificar al Señor. Es para que le des la gloria a Él. Canta si quieres hasta la 1 de la mañana, pues, aunque no duerman los vecinos. Cántale, cántale. Pero es para alabar al Señor. Tus manos, cuando me están ayudando a cocinar, tus manos, bendigo sus manos. Bendigan sus pies. Porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Díganle, tú vas a ir a tu escuela y tú vas a hacer luz y vas a bendecir a tus compañeros. Yo los estoy bendiciendo, estoy dándole palabra a ellos. ¿Qué pasó con Jesús, con sus discípulos? Los tenía cerca durante 3 años. Los tuvo cerca, los instruyó, los cuidó, les enseñó, los regañó. ¿O a Pedro no lo regañó? ¿Verdad? Entonces el Señor ahí los tiene cuidando a sus discípulos. Nuestros hijos son nuestros discípulos. Aprenden en la casa. Entonces yo los cuido a mis hijos. Y entonces cuando quiero y estoy cansada de todo el día andar ahí, viene mi hijo a acurrucárseme, ¡haz tu lado! La otra vez una joven me decía, es que no puedo abrazar a mi hija, porque en el tiempo que yo tuve a mi hija tenía muchos problemas con mi esposo, pero ya el Señor cambió tu vida. Es que cuando sientas eso, ¿qué vas a hacer? Agarrar el arco. Y digo, Señor, esta flecha ocupa amor, se lo voy a dar el amor. Y lo agarro y lo sostengo. Entonces estoy cansada y no quiero, porque a mí me enseñaron a no abrazar. Entonces no quiero, pero voy y abrazo a mi hija y le doy ternura. Estoy usando ese arco y esa flecha para que lleguen al propósito. Porque si van dañados mis hijos, nuestros hijos no van a llegar al propósito que Dios tiene para ellos. Cuido el corazón de mis hijos. ¿Saben cuándo también? Cuando establezco límites y disciplina en casa. Límites y disciplina en casa. Un maestro llevó a su escuela una pecera y le puso el agüita y todo calientito y metió unos peces. Y los peces veía que a los días estaban en medio y no se movían, y les ponía comidita y no iban a comer. Pero luego fue y compró piedritas y se las puso
Ya ven que abajo tiene como espejo, ¿verdad? Entonces le puso piedritas ahí. ¿Saben qué pasó? En cuanto puso piedritas, se empezó a mover, empezaron a mover los pececitos. ¿Por qué? Porque los peces vieron hasta dónde llegaba el límite. Y como ya vieron el límite, dijeron, ya nos podemos mover libremente. Porque dentro del mar hay zonas. Y si ellos se van a una zona diferente, que es la litoral, la superficial, y ahí los que tienen hijos en la primaria saben todas estas zonas, y la abisal, si se van a una más fuerte, la presión los va a matar. Entonces ellos no se podían mover, había límites, ¿verdad? Entonces establecemos límites y sabrán que se pueden mover libremente donde no hay peligro, porque yo ya puse esos límites, ya puse hasta dónde pueden llegar. La disciplina que hay en mi casa, si yo digo que mis hijas llegan a las 10, tenemos que llegar a las 9:59, porque es hasta las 10 que tienen que llegar, ¿verdad? Entonces, dicen Proverbios 23, 13 y 14, no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirás. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Ustedes tienen que ver a qué edad, ¿verdad? No van a castigar con vara es Proverbios 23, 13 y 14. A los niños, a los adultos, a los jóvenes, pues no, eso se empieza desde niños. Y la vara no es el último, la vara es correctivo, ¿verdad? Y se usa en las edades correctas. Dice en Proverbios 3:12, porque Jehová al que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere. La otra vez una hermana de aquí me platicó que se va a correr el cerro y ya se encontró una señora y le dijo, mi hermano está en la cárcel. Y sabes que está tan resentido con mi mamá porque nunca lo corrigió y por eso está en la cárcel. La mayoría de los que están en la cárcel, ¿qué les dicen? Mi esposo ha ido a la cárcel y otros hermanos de la congregación tienen un ministerio. ¿Saben qué dicen los jóvenes y los muchachos que están ahí? Y señores, nunca me corrigieron en mi casa, me dejaron hacer lo que yo quería, por eso estoy aquí, porque no tuve límites, ¿verdad? Siempre cuando nosotros corregimos a nuestros hijos tenemos que decirle, mira hijo, te corrijo porque te amo. En la Biblia dice esto, ¿verdad? Los hijos rebeldes que no tuvieron corrección, perseverantes, se burlan de los padres consentidores. Una vez un niño ahí en la iglesia, le dije, ahorita voy a llamar a tu mamá para decirle lo que estás haciendo. Llámele, al cabo es que ni me hace nada. Eso me dijo. Y sí, si vieran lo que es el niño ahorita, es uno de los maleantes del pueblo. Cuido el corazón de mi hijo cuando le confirmo el propósito que Dios tiene para él. Si va a estudiar para ser un abogado, yo le confirmo que él va a ser un hombre que va a buscar la justicia de Dios para que él pueda llevar a todos esos casos en la justicia. Si va a ser un doctor, yo le digo, hijo, tú vas a cobrar lo que es y vas a darle las medicinas correctas, porque el Señor te hizo un hombre que con tu inteligencia vas a ayudar a sanar. Si es un maestro, yo le digo, hijo, tú con este don que te tiene, tú vas a perseverar para llegar a enseñar a otros. ¿Saben ahí? María, en Lucas 2:19, cuando María vio crecer, cuando María vio crecer a su hijo, a Jesús, decía, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, meditaba cómo era Jesús. Y luego en el 2:51 de ahí de Lucas dice, y descendió con ellos. Esto pasó cuando se les perdió, y lo otro pasó cuando los pastores llegaron. Dice que descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Yo veo a mi hijo y voy viendo y descubriendo, lo estoy poniendo atención. Este hijo es así, este es así y este es así. Voy descubriendo el propósito que Dios tiene. ¿A dónde voy a tirar yo la flecha? Y agarro la flecha y me planto y digo, Señor, aunque me duela y aunque le duela a él, yo voy a estirar esa liga, la voy a estirar con fuerza y voy a ir y voy a darle aunque esté cansado, pero mi hijo va a llegar al propósito que tú tienes. ¿Qué hizo María cuando fue a las bodas? Le dijo, Jesús, ándale, hagan lo que lo animó, y ahí fue el primer milagro.
Lo animó a que ya empezara su ministerio. Hagan lo que Él dice. Yo animo a mis hijos, les doy el diseño que Dios tiene. Les voy ayudando. ¿Saben quién fue el que animó sobre todas las cosas a Jesús? Su padre, cuando Jesús se portó obediente y fue y se bautizó. ¿Saben qué le dijo? Abrió los cielos. Le dijo: este es mi hijo amado, en quien me complazco. Dios le habló a su hijo palabra de ternura. Le dijo: eres mi deleite, eres mi gozo. Y aunque te duela, Señor sabía que Jesús iba a padecer en la cruz, pero le dijo: tú vas a cumplir el propósito y te amo. ¿Por qué no cierran sus ojos ahí? Y le dicen: Señor, quizás he lastimado el corazón de mi hijo. Tráeme a mi memoria, Señor. Quizás lastimé el corazón de mi hijo. Señor, yo te pido perdón porque me equivoqué o porque repetí patrones aprendidos de mi casa. Señor, perdóname. Quiero entregarte buenas cuentas, Señor. Quiero tomar ese arco, ya que aunque esté cansada ahí a la orilla del camino, ya no quiero estar en la orilla del camino. Quiero meterme a tu camino, Señor, usando tu palabra para instruir a mis hijos. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tú eres el que alumbras mi camino, Señor. Quiero meterme a ese camino tuyo, tomar el arco, aunque esté cansada. Y dar en ese blanco, en el centro, no a las afueras, Señor, en el centro, donde está el propósito tuyo para mis hijos. Cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. El Señor te puso ahí en tus manos algo valioso, algo valioso. Si tú quieres ir a los pies del Señor, dile: Señor, perdóname. Ahí en tu lugar ponte de pie. Señor, quiero tomar el arco. Si te haces un compromiso de tomar ese arco, y aunque estés cansada, decirle: Señor, me meto a tus cámaras. Él tuvo ya paciencia suficiente, misericordia. Pero sabes, si te metes ahí con Él, Él te va a ayudar para seguir guiando a tus hijos por el camino, para llevarlo al propósito que Dios tiene. Habla con el Señor, habla ahí en tu lugar, háblale. Abre tu boca y empieza. Pide perdón si has usado palabras incorrectas. Me llamaste por mi nombre. Él te está llamando ahorita. Con tu sangre. Él te perdonó, pide perdón. Para ti. Es deseable para el Señor, por eso te dio esos tesoros. Dile: Señor, me voy a meter a tus cámaras.
robar ese deleite a mis hijos. Perdóname si lastimé el corazón de mis hijos, Señor, perdóname. Yo los llevo a ti, Señor, los llevo a tu presencia. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Ahí te enamoras del Señor. Y en el amor del Señor vas a empezar a tratar a tus hijos, Dentro de tu cuidando su corazón. yo encuentro Ahí encuentras. en ti. Habla, habla, habla. Abre tu boca, abre tu boca. Que todas las huestes que están aquí espirituales en los cielos sepan el compromiso que estás haciendo con Dios, con tus hijos. Y si hay una hija tuya aquí, ve con ella. Y al rato que vengan tus hijas de allá, ve con ellas. Pídeles perdón. Ponte a cuentas con tus hijos. Y agarra el arco que el Señor sostiene nuestros brazos. Él sostiene y Él nos da fuerza, nuevas fuerzas como las águilas. Y levanta tus manos si quieres. Canta esta canción. Cántale, dile: Señor, no sé qué viste en mí para depositarme esta valiosa herencia. Para amarme tanto así. Te quiero entregar buenas cuentas. Tanta Perdóname, Señor, paciencia, cuando lastimé a mis hijos. misericordia. De hoy en adelante tomo esa arco y esa flecha. Me meto en tu presencia, me meto en tu corazón, Señor. Elegiste antes que dijeras sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos ser siervos fieles y buenos. Vamos a darte buenas cuentas, Señor, de ahora en adelante. Gracias, Señor. Gracias por el privilegio de ser madres naturales, pero también madres espirituales. Gracias, Señor. Te bendecimos. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor.